El poder del Salmo 15, un viaje a la santidad. Bienvenido a nuestro canal, donde exploramos la belleza y sabiduría de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en el Salmo 15, un salmo poderoso y edificante que nos enseña sobre el camino a la santidad. Los requisitos para la aceptación divina y el camino al cielo se encuentran en el siguiente salmo. Salmo 15. Un salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo admite reproche. A cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero él honra a los que temen al Señor. El que jura en perjuicio propio, y no cambia. El que no pone su dinero a interés, ni toma recompensa contra el inocente. El que hace estas cosas no será movido jamás. Por favor, únase a nosotros en una inmersión profunda en el Salmo 15 para conocer los requisitos clave para lograr la aceptación divina. Veremos la Escritura, discutiremos sus implicaciones y exploraremos las poderosas implicaciones de los 4 requisitos difíciles para la aprobación de Dios. El Salmo 15 es de hecho un salmo poderoso y edificante que nos enseña sobre el camino a la santidad. Enumera varias características de una persona justa, como caminar sin culpa, hacer lo correcto, decir la verdad, no dañar a nuestro prójimo, no aceptar sobornos y no explotar a los pobres. El salmo comienza con una pregunta: Señor, ¿quién puede morar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Salmo 15 versículo 1. Esta pregunta establece el tono para el resto del salmo, ya que pregunta quién es digno de morar en la presencia de Dios. La pregunta implica que hay ciertos requisitos que deben cumplirse para vivir en la presencia de Dios. El salmo luego pasa a enumerar estos requisitos en los versículos 2 al 5. El que anda en integridad y hace justicia, que habla verdad de corazón y no tiene calumnias en su lengua, que no hace mal a su prójimo y lo echa en cara. Ninguna calumnia para su prójimo, que desprecia al hombre vil pero honra a los que temen al Señor, que guarda su juramento aun cuando duele, que presta su dinero sin usura y no acepta soborno contra el inocente. Estos versículos enumeran las características específicas que una persona debe poseer para morar en la presencia de Dios. El salmo también contiene una promesa en el versículo 5: el que hace estas cosas no será conmovido. Esta promesa implica que una persona que posea estas características tendrá un fundamento firme en Dios y no será sacudida por las pruebas y dificultades de la vida. El Salmo 15 es una oración de David, pidiendo a Dios que habite en su santo templo. A través de este salmo, David expone las características de alguien que es considerado justo o santo a los ojos de Dios. El salmo comienza preguntando: Señor, ¿quién puede morar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Salmo 15 versículo 1. David le está pidiendo a Dios que le revele las cualidades que hacen que alguien sea digno de estar en su presencia. En los versículos 2 al 5, David enumera varias características de las personas justas. Caminan sin culpa. Ellos hacen lo que es correcto. Hablan la verdad. Ellos no calumnian. No dañan a su prójimo. No aceptan soborno. No explotan a los pobres. Estas son las cualidades que David cree que son necesarias para que alguien sea considerado santo a los ojos de Dios. Se pueden resumir en 4 requisitos clave de la siguiente manera. 1. Andar sin culpa. El primer requisito para ser elegible para morar en el monte santo de Dios, como se describe en el Salmo 15, es andar sin culpa. Esto significa vivir una vida sin cometer pecados ni hacer nada que pueda desagradar a Dios. Se trata de esforzarse por vivir una vida de rectitud y obediencia a Dios, libre de pecado y maldad. 2. Haz lo correcto. El segundo requisito es hacer lo correcto. Esto significa vivir una vida justa, tratar a los demás con amabilidad y compasión, y esforzarse por hacer el bien en el mundo. Se trata de ser una persona íntegra, alguien en quien se puede confiar y confiar. 3. Decir la verdad. El tercer requisito es decir la verdad.
Esto significa ser honesto y transparente en todos nuestros tratos con los demás y evitar el engaño y la decepción. Se trata de ser una persona de la verdad, en quien se puede confiar para decir la verdad. 4. No hagas daño a tu prójimo. El cuarto requisito es no dañar a tu prójimo. Esto significa tratar a los demás con amabilidad y respeto, evitar los chismes y las calumnias, y no explotar o aprovecharse de los demás. Se trata de ser una persona de paz y amor, que busca edificar a los demás en lugar de derribarlos. Es importante señalar que estos requisitos no son solo para poder habitar en el monte santo de Dios, sino también para tener una vida plena y saludable. Vida, agradable a Dios y útil a los demás. Este vídeo brinda un aprendizaje único que lo ayudará a comprender el plan de Dios para llegar al cielo y lograr la verdadera aceptación divina. Discutiremos cómo estos requisitos anteriores siguen siendo relevantes para nuestras vidas hoy, y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas para no solo ganar la aceptación de Dios, sino también asegurarnos de que nuestras almas sean puras. Comencemos examinando los diferentes requisitos en detalle. El primer requisito es andar sin mancha, es decir, vivir una vida de integridad y honestidad. Entonces, tenemos que hacer lo correcto, lo que significa respetar los mandamientos de Dios y vivir de una manera que le agrade. En tercer lugar, tenemos que decir la verdad de corazón, es decir, decir nuestras palabras honestamente y no dar falso testimonio. El cuarto requisito es despreciar la ganancia de la opresión o rechazar las ganancias obtenidas a través de medios injustos y opresivos. Esto podría incluir no participar en sobornos, extorsiones o cualquier otra ganancia financiera obtenida por medios poco éticos o inmorales. Al seguir estos principios, obtendremos la aceptación en el cielo y nos aseguraremos de que nuestras almas sean puras. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El primer requisito para la aceptación divina es caminar sin mancha, lo que significa vivir una vida obediente, fiel y que honre la voluntad de Dios. Para comprender mejor este requisito, veamos versículos bíblicos como Efesios 4, versículos 17 al 19, que ordena a los cristianos que ya no vivan como los gentiles, sino que se renueven en el espíritu de su mente viviendo una vida santa e intachable. Proverbios 6, versículos 16 al 19 también aconseja a los creyentes que caminen por los caminos de la justicia y busquen la paz y la sigan. Otras referencias relevantes incluyen Mateo 6 versículo 33, que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Filipenses 4 versículo 8, que nos dice que pensemos en cosas que son verdaderas, honorables, justas, puras, amables y de buen informe. Romanos 12 versículo 2 y el Salmo 15 nos animan a resistir la conformidad con los estándares del mundo, y a ser transformados por la palabra y los mandamientos de Dios. Nos recuerdan que la verdadera justicia se demuestra al vivir una vida que agrada a Dios y al alinear nuestras acciones y comportamientos con su voluntad. Pónganse un corazón de compasión, bondad, humildad y mansedumbre. Colosenses 3 versículo 12 al 14. Por lo tanto, andar intachablemente significa esforzarse por ser como Cristo en nuestro comportamiento y pensamiento y en hacer lo recto a los ojos del Señor. Además, debemos tratar de responder a los demás con amor, compasión, justicia y misericordia, a fin de demostrar una vida sin culpa. Andar sin culpa se refiere a vivir una vida sin cometer pecados ni hacer nada que pueda desagradar a Dios. Se refiere también a vivir una vida de justicia y obediencia a Dios, libre de pecado y maldad. Esta es la primera característica que David enumera como necesaria para que alguien habite en el santuario de Dios y viva en su monte santo. A menudo se hace referencia a David como un hombre conforme al corazón de Dios debido a su profunda devoción a Dios y su compromiso con la justicia. A pesar de sus defectos y errores, David siempre buscó arrepentirse y volverse a Dios. Escribió muchos salmos expresando su amor y confianza en Dios, y su contrición cuando se quedó corto. La vida de David es un ejemplo de cómo, con la ayuda de Dios, podemos esforzarnos por vivir una vida sin mancha y reconciliarnos con Dios cuando nos quedamos cortos.
El Salmo 15 es verdaderamente un salmo poderoso y edificante que nos enseña sobre el camino a la santidad. Establece varias características de una persona justa que son necesarias para que alguien sea considerado santo, a los ojos de Dios. Hacen lo correcto. Un hombre santo es alguien que se esfuerza por hacer lo correcto de acuerdo con las leyes y los mandamientos de Dios. En Proverbios 12 versículo 28 dice, en el camino de la justicia hay vida, a lo largo de ese camino está la inmortalidad. Este versículo nos recuerda que vivir una vida de justicia conduce a la vida eterna. Dicen la verdad, un hombre santo es alguien que dice la verdad y evita el engaño y la mentira. En Proverbios 12 versículo 19 dice, los labios veraces duran para siempre, pero la lengua mentirosa solo dura un momento. Este versículo nos recuerda que decir la verdad es un aspecto importante de la santidad y que perdura para siempre. No calumnian. Un hombre santo es alguien que evita hablar mal de los demás y en cambio habla amable y positivamente. En Proverbios 16 versículo 28 dice, el hombre perverso siembra contiendas, y el calumniador aparta a los amigos íntimos. Este versículo nos recuerda que hablar negativamente de los demás causa división y separación. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo admite reproche. Este versículo del Salmo 15 se refiere a la importancia de hablar con amabilidad y buscar formas de bendecir a los demás en lugar de chismear sobre ellos o difundir rumores. Calumniar es hablar mal de alguien cuando no está presente. Por eso este versículo nos dice que evitemos hacer eso con nuestra lengua. 6 cosas aborrece el Señor, y 7 abomina. El que derrama sangre inocente, el corazón que maquina planes inicuos, los pies presurosos para precipitarse en el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que suscita discordia en la comunidad. Proverbios 6 versículo 16 al 19. Además, este versículo también nos dice que no hagamos mal a nuestro prójimo y que no tomemos reproche contra él. Esto significa que debemos buscar construir y fortalecer a quienes nos rodean, en lugar de derribarlos. Debemos perdonar y bendecir a nuestro prójimo incluso cuando nos hayan hecho daño. Además, de acuerdo con Mateo 7, versículo 12, debemos esforzarnos por ser respetuosos y perdonadores con los demás y hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. No dañan a su prójimo. Un hombre santo es alguien que evita causar daño a los demás y en cambio actúa con bondad y compasión. En Levítico 19 versículo 18 dice, no busques venganza ni guardes rencor a nadie de tu pueblo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este versículo nos recuerda que la verdadera santidad se demuestra amando y tratando a nuestro prójimo con bondad y compasión. Además, un hombre santo es alguien que evita causar daño a los demás, siguiendo la regla de oro que Jesús enseña en Mateo 7 versículo 12. Entonces, en todo, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, porque esto resume la ley y los profetas. El Salmo 15 nos enseña que un hombre santo es alguien que evita causar daño a los demás y en cambio actúa con bondad y compasión. Esta característica, junto con las otras enumeradas en el Salmo 15, como hacer lo correcto, decir la verdad, evitar la calumnia, no aceptar sobornos y no explotar a los pobres, son esenciales para que alguien sea considerado santo a los ojos de Dios. Es importante notar que aunque hay muchos desafíos y dificultades en el camino hacia la santidad, es posible superarlos con la ayuda de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. A través de la fe en Jesús, podemos encontrar la fuerza y la guía para superar estos obstáculos y caminar en justicia. Hoy en día, puede ser difícil obedecer todas las reglas del Salmo 15 versículos 2 al 5 por varias razones. Una de las razones son las constantes distracciones y tentaciones de la tecnología moderna y las redes sociales, que pueden hacer que sea difícil concentrarse en vivir una vida recta. Las presiones de la sociedad para ajustarse a ciertas normas y expectativas también pueden dificultar el cumplimiento de los mandamientos de Dios. La naturaleza acelerada de la vida moderna puede hacer que sea difícil tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. La influencia de las cosmovisiones e ideologías seculares puede dificultar mantener una perspectiva bíblica
sobre temas como la verdad, la moralidad y la justicia. La abundancia de falsas enseñanzas y falsos profetas puede dificultar el discernimiento de la verdad del error. El predominio del relativismo y el subjetivismo en la cultura moderna puede dificultar la comprensión de la norma objetiva de justicia establecida por Dios. El bombardeo constante de noticias negativas y divisivas puede dificultar el mantener una actitud positiva y amorosa hacia los demás. El impacto de los traumas y experiencias del pasado puede dificultar la superación de los obstáculos personales hacia la rectitud. La falta de rendición de cuentas y sistemas de apoyo puede hacer que sea difícil mantenerse encaminado y progresar en el camino hacia la santidad. El encanto de los placeres y deseos mundanos puede hacer que sea difícil poner nuestra confianza y fe únicamente en Jesús. La falta de comprensión de lo que significa caminar en la fe y confiar en Jesús puede dificultar el compromiso total con una vida de santidad. La falta de comprensión del amor y la gracia de Dios puede dificultar la confianza en Jesús como el único medio de salvación. La falta de comprensión del poder transformador del Espíritu Santo puede hacer que sea difícil confiar en Él para que nos ayude en el camino hacia la santidad. Para que este salmo sea útil en estos últimos días, primero debemos saber que el Salmo 15 no es solo una lista de reglas a seguir, sino que es una descripción del tipo de persona que es digna de morar en la presencia de Dios. Este salmo es un llamado a la santidad, y los principios descritos en el salmo no tienen la intención de ser una carga, sino que están destinados a llevarnos a una relación más profunda con Dios. El camino hacia la santidad no es algo que podamos realizar solos, sino que es algo que solo podemos lograr con la ayuda de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. A través de la fe en Jesús, podemos encontrar la fuerza y la guía para superar las dificultades y obstáculos que podamos enfrentar en nuestro camino hacia la santidad. El Salmo 15 es realmente un salmo poderoso y edificante que nos enseña sobre el camino a la santidad, pero también es un recordatorio de que no es un viaje fácil, pero con la ayuda de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, a través de la fe en Jesús, podemos superar las dificultades que podamos enfrentar. Uno de los versículos más poderosos de la Biblia que se relaciona con el Salmo 15 está en Gálatas 5, versículos 22 y 23, que dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Contra tales cosas no hay ley». Este versículo destaca que la verdadera medida de la justicia no es nuestra adhesión a una lista de normas y reglamentos, sino que es el fruto del Espíritu que es evidente en nuestras vidas. Otro versículo relevante que se relaciona con el Salmo 15 es Colosenses 3 versículos 12 al 14, que dice: «Por tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y muy amado, vístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno de ustedes tiene queja contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó. Y sobre todas estas virtudes vestíos de amor, que las une a todas en perfecta unidad». Este versículo subraya que la verdadera santidad no se trata solo de seguir las reglas y normas establecidas en el Salmo 15, sino de vivir una vida caracterizada por el amor y la compasión por los demás. Este Salmo 15 también indica la importancia de decir la verdad. En Juan 14 versículo 6, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo nos recuerda que Jesús es la encarnación de la verdad, y que para caminar verdaderamente en justicia, debemos estar alineados con la verdad que Jesús enseña. Además, el Salmo 15 enfatiza la importancia de no dañar a nuestro prójimo. En Mateo 22 versículo 39, Jesús dice: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esto significa que la verdadera rectitud no se trata solo de evitar las acciones negativas, sino también de amar y servir activamente a los demás. En Isaías 1 versículo 17, dice: «Aprendan a hacer lo correcto, buscar justicia. Defiende a los oprimidos. Toma la causa de los huérfanos, defender el caso de la viuda». Esto significa que la verdadera justicia no se trata solo de evitar acciones negativas, sino también de buscar activamente la justicia y defender a los oprimidos,
lo cual está alineado con los requisitos del Salmo 15 versículo 5, no aceptar sobornos y no explotar a los pobres. El Salmo 15 nos recuerda que la verdadera santidad no se trata solo de seguir reglas, sino de vivir una vida caracterizada por el amor, la compasión y la justicia. El Salmo 15 enumera varias características de una persona justa, como caminar sin culpa, hacer lo correcto, decir la verdad, no dañar a nuestro prójimo, no aceptar sobornos y no explotar a los pobres. Sin embargo, como dice Gálatas 5, versículos 22 y 23, la verdadera justicia también se demuestra por el fruto del Espíritu que es evidente en nuestras vidas, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la autosuficiencia. Control. A través de la fe en Jesús, podemos encontrar la fuerza y la guía para superar las dificultades que podamos enfrentar en nuestro camino hacia la santidad, y podemos confiar en el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida que agrade a Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudante y guía. Él nos capacitará para seguir los mandamientos de Dios y nos ayudará a dar el fruto del Espíritu, que es necesario para ser considerados justos a los ojos de Dios. Es importante estar en constante comunicación con el Espíritu Santo y confiar en Él para que nos ayude a vivir una vida que agrade a Dios. Además, el Salmo 15 subraya la importancia de vivir una vida de integridad, honestidad y veracidad. En Proverbios 11 versículo 3 dice, la integridad de los rectos los guía, pero los infieles son destruidos por su duplicidad. Verdaderamente, vivir una vida de integridad es crucial para la santidad, y aquellos que son infieles finalmente serán destruidos. En Efesios 4 versículo 25 dice, por tanto, cada uno de vosotros despojaos de la falsedad, y hablad con verdad a vuestro prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Este versículo significa que hablar con la verdad es un aspecto importante de la santidad y que es necesario para construir relaciones saludables con los demás. En Lucas 18, versículos 18 al 22, hay un relato de un joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió diciéndole que guardara los mandamientos y que vendiera todo lo que tenía, se lo diera a los pobres y lo siguiera. La respuesta de Jesús al joven rico se alinea con las características enumeradas en el Salmo 15. Enfatiza la importancia de vivir una vida de rectitud, hacer lo correcto, no dañar a nuestro prójimo y no explotar a los pobres. También destaca la importancia de tener un corazón enfocado en Dios y no en las posesiones materiales. Tanto en el Salmo 15 como en la respuesta de Jesús al joven rico, está claro que la verdadera santidad se trata de vivir una vida caracterizada por el amor, la compasión y la justicia que está alineada con los mandamientos de Dios. Además, el Salmo 15 destaca la importancia de tratar a los demás con bondad, compasión y justicia. En Santiago 2 versículo 8 dice, si de verdad guardas la ley real que se encuentra en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, estás haciendo lo correcto. Nos recuerda que la verdadera rectitud se demuestra amando y tratando a los demás con amabilidad, compasión y justicia. En resumen, el Salmo 15 es un salmo poderoso y edificante que nos enseña sobre el camino a la santidad. Enumera varias características de una persona justa, como caminar sin culpa, hacer lo correcto, decir la verdad, no dañar a nuestro prójimo, no aceptar sobornos y no explotar a los pobres. También enfatiza la importancia de vivir una vida de integridad, honestidad, veracidad, tratando a los demás con amabilidad, compasión y justicia. A través de la fe en Jesús, podemos encontrar la fuerza y la guía para superar las dificultades que podamos enfrentar en nuestro camino hacia la santidad, y podemos confiar en el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir una vida que agrade a Dios. El Salmo concluye diciendo que el que hace estas cosas no será conmovido. Salmo 15 versículo 5. En otras palabras, si nos esforzamos por vivir nuestra vida de acuerdo con estos principios, tendremos un fundamento firme que nunca será sacudido. El Salmo 15 nos enseña sobre el poder de la santidad y la importancia de vivir una vida justa. Nos recuerda que al seguir los mandamientos de Dios, podemos encontrar paz y estabilidad en nuestras vidas. Salmo 15. Un salmo de David. Señor,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo admite reproche. A cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero él honra a los que temen al Señor. El que jura en perjuicio propio, y no cambia. El que no pone su dinero a interés, ni toma recompensa contra el inocente. El que hace estas cosas no será movido jamás. Esperamos que este vídeo haya sido útil y que continúes explorando la sabiduría de la Biblia con nosotros. Gracias por ver. Déjanos rezar. Querido Señor, venimos ante ti hoy, pidiendo humildemente tu guía y sabiduría mientras nos esforzamos por vivir una vida que te agrade. Sabemos que para morar en tu santuario y habitar en tu monte santo, debemos poseer ciertas características, como se describe en el Salmo 15. Ayúdanos a caminar sin culpa, a hacer lo correcto, a decir la verdad de corazón, a no dañar a nuestro prójimo, a no aceptar sobornos y a no explotar a los pobres. Danos la fuerza para resistir la conformidad con los estándares del mundo y para ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Te pedimos que renueves nuestros corazones y mentes, para que podamos probar y aprobar cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. Confiamos en tu poder y gracia para guiarnos en este camino hacia la santidad, y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, para que tengamos la fuerza para obedecer tus mandamientos y amar a los demás como tú nos amas. Oramos esto en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y tocar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.